75 años tiene usted, ¿eh? Sí, señor. ¿Y sigue trabajando? Sí, me siento bien, me siento fuerte, saludable. Me alimento bien, hago mi ejercicio. ¿Y hace amor también practica o ya no? Sí, a ver. Sigue grabando, ¿eh? Esto no lo publico, ¿no? ¿O qué? ¿O no le importa a usted? No me importa, me da igual. Bueno, a todo esto venimos a Aduan. Bien, vamos a ver. Me llamo Carlos García Portal, aunque en internet la mayoría me conocéis como Charlie Siniguan. ¿No la puedes subir ahí o qué? Llevo 14 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas. Una vida un tanto peculiar en la que, por ejemplo, no tengo casa y en la que casi todos los días son diferentes. Quizá los días más pesados son estos como hoy, en los que toca mandar o recibir una moto y lidiar con aduanas en puertos o aeropuertos. La primera vez que hice esto fue en 2009, en Nepal, metiendo la moto en un avión para poder saltar China y Birmania, que en aquel entonces eran intransitables. Hoy, 13 años después, estoy recibiendo una moto nueva en Centroamérica, para seguir así con el viaje vida. En concreto va a ser la cuarta moto que me acompañe en estos 14 años. Pero además de las motos, en este tiempo también he cambiado yo. Más que nada porque soy 14 años más viejo. Bueno, no sé cuánto hemos tardado, pero unas 4 horas más o menos. La moto ya está legal en Panamá. Lo mejor de todo es que la llevamos oculta. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo, Trámite hecho. la esencia del viaje sigue siendo la misma. Avanzar por el mundo en moto, mostrarlo tal y como es, sin filtros, y conocer buena gente en el camino. Y en este camino de buenas personas han aparecido Manuel y Juan Carlos. ¿Cuántos años llevas aquí? 20 años. Dos motoristas españoles, residentes en Panamá, que no han dudado ni un segundo en ayudarme para que esta etapa comience de la mejor manera posible. ¿Gallego de dónde? De Carballiño, provincia de Orense. ¿Cuántos años llevas tú? 25, ¿Y eres de dónde? del mismo pueblo de Manuel, ¿Sois del mismo pueblo? del mismo pueblo. ¿Has puesto el palo ya o qué? Ya, está casi listo. Voy a terminar de apretar aquí bien. Al igual que Roberto, venezolano, toda una eminencia en la familia motera panameña y que siempre quedará en el recuerdo de este viaje como la primera persona que metió mano a la Ducati en plena ruta. De Venezuela. Llevo aquí en Panamá desde el 2013 y decidimos, viendo la situación con la pandemia y que posiblemente nos quedamos sin trabajo, vamos a la aventura. Y bien. En concreto, Roberto ha cambiado los neumáticos por los de tacos, ha hecho la primera adaptación del palo delantero y, como no, le ha metido un poco de radial para empezar, que siempre viene bien. Creciendo, hasta hoy ya más o menos somos reconocidos acá en Panamá, la tienda. Bueno, ahora ya sí. Queridos, gracias por acogerme, Juan Carlos. Gracias por tu visita. No, así. Esta es tu casa cuando quieras. Suerte en el viaje. Un placer, tío. Ahí Gracias. está ruta. Ese palo lo va a petar. Eso. Está bien, buen viaje. Nos vemos a la vuelta, yo creo que vuelvo. No te preocupes. Cuídate. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídate. Charlie, buen viaje. Gracias, chaval. Gracias por todo, tío. Nada. Habéis estado en un momento importante de la historia de todo ese viaje, ¿no? El cambio de moto. Ahora sí. Gracias por todo, ¿eh? La vida nómada es, entre otras muchas cosas, un continuo despedirse de personas a las que aprecias, que durante unos días han sido casi como tu familia y que ahora, aunque quedas conectado para siempre, se quedan en el lugar al que pertenecen. Bueno, una despedida más. Vámonos. Y yo también regreso al lugar al que pertenezco, que no es otro que el camino. Libertad, total. Qué ganas de moto. Estamos en 2022. Llevo 14 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas y esta es la número 21. Ojito, poca broma. Está todo nuevo. Moto nueva, por supuesto, equipamiento nuevo, palos nuevos. La nueva moto ha venido con un cambio total en el equipamiento y en el equipaje, que lo he vuelto a reducir para aligerar al máximo el peso y que os iré contando por el camino, porque ahora la prioridad es salir de la ciudad y comenzar el viaje, que arranca en un lugar histórico y emblemático. Ahora creo que sí, voy a cruzar el canal de Panamá, ¿no?
Ahí lo tenéis. Qué momento, ¿no? Mira todos los barcos ahí. Cruzan el canal de Panamá unos 14.000 buques al año, lo que supone unos 40 diarios, que como veis tienen que esperar pacientemente su turno. Claro, aquello ya es el Pacífico. Y ahí hay... Joder, la que hay montada, mira. Ese es el puerto. Ahí está cruzando un barco. El canal se inauguró en 1914. Tiene una longitud de 80 kilómetros y cada barco tarda entre 8 y 10 horas en cruzarlo. Y dicho todo esto, yo estoy cruzando el canal de Panamá con el Pacífico a mi izquierda, lo que quiere decir que me dirijo hacia el oeste, es decir, hacia Costa Rica. País que también recorreré antes de cruzar a Colombia, donde ya veremos cómo llego y desde dónde. Nicaragua, por desgracia, se queda en pendientes para cuando la cosa esté más amigable y pueda entrar sin tener que esconder mis cámaras. Ya lo siento. El cambio de moto ha supuesto poderme saltar Nicaragua de una forma sencilla, y eso pasaba por mandar la moto o a Costa Rica, que hubiera sido lo más lógico desde un punto de vista del viaje, o a Panamá, que ha sido lo más lógico desde un punto de vista logístico. Y eso he hecho. Entonces ahora estoy en Panamá, pero voy a subir a Costa Rica, recorro Costa Rica, llegaré hasta Nicaragua, saludaré, porque obviamente pues no voy a entrar. En el momento en el que publiqué el vídeo en el que grabé dentro de la frontera, aunque fuera solo la voz, y Así que dejar tan siquiera una contribución. Bueno, venga. Sí. razón de peso ya para no entrar definitivamente. Entonces haré Costa Rica y después volveré a entrar en Panamá, y desde Panamá cruzaré a Colombia. En principio, porque el plan es que no hay plan, pero sí. Sudamérica ya toca. Pero antes de pensar tan a largo plazo, que de nada sirve, vamos partido a partido. Hoy me dirijo al Valle de Antón, donde me temo que me va a tocar parar para ajustar todo, porque el primer día, y más en este caso que está todo nuevo, suelen fallar cosas. Especialmente cuando empiezan los caminos rotos. Vale. A ver lo que dura. Yo creo que poco. Hala, empieza el cachondeo. Primera de las cosas que noto, tengo que echar el equipaje un poco para atrás porque no puedo llevarme todo el cuerpo hacia atrás. Primer fallo. Segundo, la cámara de atrás, ya he tenido una primera rotura del palo, es nuevo el palo, en fin, cosas. Puente. Acabo de poner el modo enduro. Primer río que he cruzado después del canal de Panamá. Vamos ya. Uf. Y nada, va a llover, creo yo, como todos los días. Equipaje nuevo, son los Mosco que no llevan estructura. Yo creo que solo en la estructura ya igual hemos ganado 10 kilitos. Y aparte van menos cosas. Estoy muy contento porque me ha cabido todo. Estoy menos contento porque va todo muy hacia adelante, porque llevo el trípode aquí. Entonces hoy creo que lo voy a quitar de ahí y lo voy a echar todo para detrás para poderme echar un poco yo más el culete atrás cuando la cosa se pone jodida. Y nada, los primeros kilómetros están siendo un poco, pues eso. Voy muy seguro porque no perder cámaras, que va todo nuevo. Pues nada, a darle. Creo que voy a parar pronto hoy. Ha llovido un poco ya. Voy a parar pronto, voy a ajustar todas las cámaras porque mañana vienen los primeros berenjenales. Pero recordemos que Centroamérica no da tregua. Aquí no hay días tranquilos. Así que la ruta tiene una pequeña sorpresa preparada. Se está poniendo picantito y un camino roto que pica para arriba o grava suelta. Nada muy grave, pero bueno, me está viniendo muy bien para ir haciéndome con la moto y con la moto y el equipaje sobre todo. El camino atraviesa un pequeño río, que no es muy ancho, pero sí que tiene roca redonda y resbaladiza en el suelo. Y además es lo suficientemente profundo como para que si cayera la moto pudiera entrar agua en el motor. Pues bien, ¿no? Primer río. Lo que inevitablemente me trae fantasmas del pasado. Le tengo un miedo al río, es que no quiero que se me caiga.
Tenemos piedra resbaladiza y no quiero que se vuelva a liar. Se va a caer. Vámonos. Voy con pies de plomo de todas formas, claro, porque es que... O sea, imaginaos que la lío el primer día y se me llena el motor de agua el primer día con la Ducati. O sea, sería bastante lamentable, la verdad. Entonces voy demasiado prudente, pero bueno. A ver si encuentro un pueblo, paro, arreglo cámaras y ya damos el día por concluido antes de liarla. Amanezco en el Valle de Antón, un pueblo rodeado de montañas y bosques nubosos y ubicado en el cráter de un volcán extinto. Estoy en el Valle de Antón, en Panamá. Esto es un cráter volcánico. Lugar de culto a la naturaleza, al bienestar y a la espiritualidad. Estoy en la ferretería comprando un tornillo para arreglar una cámara y este señor me dice, ¿cómo se llama usted? Andrés. Andrés. Entonces Andrés me pregunta, ¿cuál es su destino? ¿Cómo me dijo? ¿Cuál es su destino? O ¿hasta dónde piensa llegar? Exacto, y entonces yo voy y digo, mi destino es estar en paz. Y entonces hemos empezado a tener una conversación muy filosófica aquí. Ha aparecido este señor, su nombre es William, que ha hablado del equilibrio entre la naturaleza y tal. No, es que es así. Yo te estoy explicando algo real, algo que pasa aquí en el Valle de Antón, Panamá, que es que este es un volcán. Claro, está extinto y es uno de los dos lugares en el mundo que se puede decir eso, que estamos viviendo dentro de un volcán. El volcán tiene una conexión directa al centro de la Tierra. El centro de la Tierra es magnético, produce un fenómeno de energía que se transmite por esas venas que van directamente a la superficie, y por eso que tenemos el norte magnético, porque el mundo está rotando y está produciendo un tipo de energía que aquí en el valle es concentrada. Aparte de eso, tenemos un nivel de aire espectacular, con un nivel de oxígeno muy alto, una limpieza en el aire que la verdad es que hace que el cuerpo se relaje. Y es un punto donde la energía nutre la parte espiritual, que hace que muchas personas se sientan relajados en el valle. Yo, perdonad si os corto el rollo espiritual, pero vine aquí en busca de tornillos con los que arreglar mis cámaras después de un primer día de viaje un tanto desastroso. Bueno, ayer fue el primer despropósito audiovisual, se rompió todo. Pero el enganche que pusimos aquí, que era plástico, también todo partió. Entonces, bueno, creo que lo voy a poder solucionar yo solo con los accesorios que tengo ahí, creo. Y si no, pues tendré que pedir piezas o ir a algún sitio a hacer una ñapa. Yo decía que para estar en paz con la naturaleza quizás es más sencillo que para estar en paz con las personas. Y así estamos, filosofando en la ferretería. Un placer, señores. Igual. Buen viaje. Gracias. Abandono el Valle de la Espiritualidad y me dirijo hacia el oeste del país, hacia la frontera con Costa Rica, pero intentando evitar la Panamericana y buscando, como siempre, los caminos más remotos posibles. Estaba pensando que esta moto en asfalto, pues no la he probado, la verdad. Es la primera vez que voy a empezar a hacer asfalto. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hala! Es espectacular, mira, ahí hay molinos de viento. Pues lo que os decía, que esta moto la probé en España, pero todo el rato por caminos de tierra, porque hay cosas que no os he contado, pero estuve haciendo un curso con Isaac en Twin Trail, un curso de navegación para rally. Al finalizar la etapa 20 volé a España para preparar esta moto, meterla en una caja y mandarla a Panamá. Pero además aproveché para hacer un curso de navegación para rally con Twin Trail, lo que me sirvió para empezar a rodar con una Desert X prestada por Ducati. ¿Lo ves claro o no?
No tengo nada claro. Ya me corro, ¿vale? Venga, va. 11:30, fondo de calle. A la derecha está cortada, hay una valla. Aquí la rotonda habéis llegado. Primero a derecha habéis llegado. Tú lo que ves es que la calle gira para allá y a ti te hacen girar para allá y no. Por eso os dije, no os imaginéis calles bien, ¿eh? todas son iguales. Empiezas bien, ¿eh? Empiezo de puta madre. Esto llegas ahí al 10:33 clavado. O sea, exacto. Uno. Vale. Entonces el curso de rally lo hice con esta moto. No con esta, sino con una igual de pruebas que tenían en Ducati. Bueno, pues estoy haciendo el curso de rally con Isaac, Twin Trail. Y me encantó, la verdad. O sea, sin carga además, pues imagínate. Y me lo pasé muy bien. Haciendo el curso y haciendo el bruto. ¿Cómo va esta moto, chavales? Y lo más gracioso de todo es que haciendo ese curso me metí en el primer berenjena. Se me está haciendo bastante regular. Me he confundido muchas veces navegando. Y por primera vez en 14 años tuve que llamar para que me sacaran de un sitio, no por avería, sino porque no podía sacar yo solo la moto. Ahora que iba ya bastante mejor, iba bastante mangado, iba como muy confiado. Por aquí, por aquí, por aquí. Y no sé dónde me he confundido, pero me he metido por ese sendero. Esto de aquí ya empieza a bajar bastante. Es muy estrecho y hay un game over. He mirado el roadbook, me he despistado y se me ha ido hacia la derecha. Pues ha caído así, plan, para este lado. El problema es eso, porque aquí no se ve, pero esto está así. Esto es muy estrecho como para darle la vuelta a la moto. Game over del libro. Así que he tenido que llamar a Isaac, que viene con Dani. Hombre, si estuviera solo en mitad de la nada, pues igual la sacaría. Pero es que la moto no es mía, es de Ducati. No me apetece la primera semana como embajador de Ducati reventarles la moto. Ahí viene el equipo. Me cago en la leche. Está liado. Pero si no, qué aburrido, si no. Está liado. Además te he visto. Oye, ¿me he liado o es por aquí? Y digo, Pero era esta por aquí, ¿sí era o no? sí, por aquí sí, pero había que girar. Pero iba muy bien, la verdad. Y lo que no sé por qué mierda me metió. Ahora que lo he visto, digo, pero ¿por qué me metió por aquí? Por aquí no era, creo. Yo creo que hasta solo le falta el asfalto. Primer día de embajador de Ducati. ¿Cómo lo veis, tío? Hay futuro aquí. Vale, agárrala de la barra de defensa si quieres. Motor. Espérate. Casi. Finalmente tuvimos que tirar de la moto con el pickup de Twin Trail, en una secuencia espectacular, que por desgracia no quedó grabada en la cámara, pero sí en nuestro recuerdo. En fin, batallitas. Ahora sigamos en presente, que me temo que también van a venir berenjenales. No, se va a poner a llover. No lluevas, por favor. Dame un poco de tregua. Mira qué nubarrón negro hay ahí. No, esto está ya cada vez más negro. No me quiero poner el traje de agua. ¡Para de llover! Es que además es un punto de no retorno. O sea, si me pongo el traje de agua, que creo que lo voy a tener que hacer ya. Es que por allí está azul. Yo tengo mucha fe. Pero la fe a veces... Voy a aguantar, a ver si para un poco. Es que a veces es un momento y para. Y otras veces es ya no para en todo el día. Y si ya no para en todo el día, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Meterme ahora en terracería así?
Luego las gafas se empiezan a empañar, ya dejo de ver, las cámaras graban mal. Pero bueno, son lentejas. O sea, quiero decir, esto es... o sea, Panamá llueve 9 meses al año. Pues te lo comes con patatas. Pues es que es así. Pasa que a mí yo soy mucho de hacer vídeos. Pues yo la verdad es que me estoy metiendo probablemente en la boca del lobo. O sea, hay un tramo dificilísimo, una subida que está justo después de un río bastante complicado de cruzar porque es tierra suelta, o sea, porque es, bueno, pues como en el que me caí en El Salvador, que es piedra redonda resbaladiza, es decir, no puedes pasarlo porque te caes, hay que pasarlo poco a poco. Entonces, pues bueno, como no llego bien a la moto, pues hay que tener mucho cuidado que no me pase lo que me pasó. Entonces, teniendo en cuenta que la moto es nueva, que esta etapa acaba de empezar y que no la quiero liar ya, pues si llego a ese río y está muy jodido, tendré que buscar ayuda. El problema es que una vez cruce ese río viene una subida muy complicada de arena suelta. Entonces yo no sé si la lluvia a esa subida le va a hacer bien o mal. Yo creo que mal, pero igual no, igual compacta un poco la tierra y es más, tiene más tracción, o igual se convierte ya en lodo resbaladizo y no sube la moto. Vengo con la inercia de buscar siempre los caminos más remotos. Estamos en época de lluvia. Ya está lloviendo otra vez. Yo no sé para qué mierda no me he puesto el traje de agua. Voy a seguir porque es que no queda otra, o sea, va a llover, siempre va a llover, queda un mes de lluvias, así que tengo que avanzar en lluvia, ¿qué voy a hacer? No sé, me estoy planteando seriamente cambiar el concepto del viaje hasta que terminen las lluvias, porque es que, ¿cómo me voy a meter así? Camino de tierra complicado y sobre todo hay dos ríos que con tanta lluvia deben estar altísimos, no voy a poder cruzarlos. Bueno, da igual, creo que vámonos. Voy a disfrutar, ¿sabes qué? Voy a disfrutar de la lluvia, que también mola. Cambio de chip total, quiero decir, pues estamos en época de lluvias, ¿qué vamos a hacer entonces? Voy a cambiar el itinerario. Ahora he visto que el mapa llega a una ciudad y yo creo que va a ser asfalto, y yo creo que lo complicado, bueno, una ciudad, un pueblo, no lo sé, lo complicado va a venir después. Entonces voy a comer en ese pueblo, bueno, no sé cuánto queda, y mientras como voy a mirar el mapa y voy a mirar alternativas, a ver si las hay. Si puedo encontrar caminos como este hasta Costa Rica, pues me voy hasta Costa Rica por caminos así, por carreteras como estas, que están divertidas. Pero lo cierto es que no, que ya es demasiado tarde para buscar alternativas porque el camino se empieza a complicar desde ya. Bueno, pues esto se empieza a poner, creo que se va a empezar a poner divertido. ¡Hostias! Oh. No sé dónde estoy yendo, la verdad. Tendría que pensar un poco antes de seguir. El pueblo que aparece en el mapa y donde pensaba parar a comer y pensar qué hacer se llama Olá, pero el asfalto no llega hasta allí. Olá. Tengo que preguntar para ir a Olá. Porque como no puedo ir por aquí voy a tener que dar una vuelta tremenda, ¿eh? No sé yo si me estoy metiendo en la boca del lobo. A partir de ese momento la ruta se convierte en tierra, barro y sobre todo pendientes, y la única alternativa posible es dar la vuelta y deshacer muchos kilómetros. Necesito preguntar, antes de liarla mucho. Y entonces, ¿qué hago? ¿Lo intento o por una vez en la vida soy racional y doy la vuelta? Me cuento bien, esta es la subida. ¡Hola! Este camino va a Olá. ¿Cómo? Va, papá. Pregunto, ¿está muy complicado o qué? Muy complicado. ¿Está resbaloso? O sea, hay una parte que no pasa. No paso.